Bienvenidos a un nuevo vídeo de Meteo Windy y como os dije anteriormente en el vídeo que hablábamos acerca de la temporada que comienza ahora de huracanes en el Atlántico Norte, vamos a explicaros ahora no las condiciones generales a nivel global que se necesitan para que se formen ciclones o huracanes, sino las condiciones a nivel local para que se forme un ciclón tropical o un huracán y al mismo tiempo vamos a definir qué es un ciclón tropical. Veremos también cuál es su estructura y veremos la diferencia con los ciclones que no son tropicales, es decir, con las típicas borrascas que normalmente se forman a latitudes más altas, a las que muchos de nosotros estamos acostumbrados si ya vivimos, por ejemplo, por encima del paralelo 40. Un ciclón tropical se define como un sistema, como veis aquí, sería un sistema de baja presión, no frontal, no os preocupéis, ahora vamos a explicar todos los términos de forma detenida. Sería un sistema de baja presión no frontal con un núcleo caliente cuyo origen sería en aguas tropicales o subtropicales, es decir, no en tierra, sino en agua, en el océano, tropical o subtropical, con convección profunda y con una circulación del viento cerrado alrededor de un centro bien definido. Eso sería prácticamente la definición más exacta, ¿no?, de lo que sería un ciclón tropical. ¿Qué queremos decir con un sistema de baja presión? Bueno, eso lo entendemos, ¿no? El sistema de baja presión, en superficie hay baja presión, pero que diga no frontal, ¿qué significa eso? Pues mirad, vamos a ir a Windy ahora, y aquí tenemos un mapa de presión. Aquí tenemos una zona de baja presión. ¿Veis? Aquí hay bajas presiones y aquí hay altas presiones. Bien, estas bajas presiones, ¿por qué se han formado? No tiene nada que ver con un ciclón tropical. Aquí la causa es diferente. Aquí aire frío de la zona del polo, del norte, desciende hacia latitudes inferiores y choca con aire más caliente. Este aire frío, al chocar de forma frontal con aire más caliente, provoca que el aire caliente, que tiene menor densidad, ascienda hacia las capas altas de la atmósfera y por lo tanto produzca bajas presiones en superficie. Aire frío, una masa de aire frío choca con una masa de aire caliente. El aire frío se mete por debajo como una cuña, el aire caliente asciende y al ascender forma una zona de baja presión. En el choque se forman los frentes. Aquí tenemos un frente que se ha formado claramente por el choque de esas dos masas de aire. Pero recordad, en un ciclón tropical no se necesita que haya un choque de dos masas de aire, no, ni que se forme un frente, por eso se dice que es un sistema de baja presión no frontal, porque no se forman frentes por el choque de diferentes masas de aire con temperaturas diferentes. Entonces, ¿cuáles son las condiciones que se necesitan para que se forme un ciclón tropical? Pues mira, si nos vamos aquí ahora al mapa de temperaturas del mar, las condiciones que se necesitan para que se forme un ciclón tropical son, en primer lugar, que la temperatura esté alrededor de, por lo menos, 26 grados y medio. Es decir, aquí, ¿veis? La temperatura ahora mismo del Golfo de México, 28, 29, en esta zona del Pacífico son 30 o 31 grados. Es decir, estas son condiciones necesarias para que se forme un ciclón tropical. Que la temperatura del mar sea por encima de 26 grados y medio. Pero no solamente eso, también se necesita que haya humedad en esta zona. Por ejemplo, mirad, si nos vamos ahora al mapa de humedad, observaréis que no porque digamos, bueno, pues como estamos en el mar o en el océano, ahí no necesariamente tiene que haber humedad, no necesariamente. Porque fijaros aquí, por ejemplo, hay menos humedad, un 55%. Aquí, por ejemplo, un 47%. Mientras que aquí, por ejemplo, la humedad es de un 100%. Es decir, no siempre en todo el océano hay la misma cantidad de humedad. Depende, por supuesto, si la zona es de alta presión o de baja presión. Si hay una zona de alta presión, el aire, como desciende desde las capas altas hacia abajo, hacia la superficie, es un aire que es más seco. No es igual que el aire que está en la superficie. Por lo tanto, para que se produzca un ciclón, se necesita que la temperatura del mar, como hemos dicho, esté a 26 grados y que haya humedad.
Es decir, un ciclón nunca se va a formar, por ejemplo, aquí, porque hay 12 grados de temperatura, o aquí 16, o aquí 20. Es verdad que cuando se forme el ciclón sí que se puede trasladar hacia estas latitudes, pero formarse no se va a formar aquí, porque se necesitan esas condiciones especiales. Como hemos dicho, temperatura superior a 26,6 grados, 26,5, humedad que sea bastante alta y al mismo tiempo que se dé la condición en superficie de cierta inestabilidad o de cierta baja presión que provoque, junto con otras condiciones que son más técnicas y que no las vamos a detallar, y que provoque esa formación, como hemos dicho, de esa zona de baja presión no frontal y que empiece a ascender ese aire. ¿Por qué se producen los ciclones? Vamos a ir otra vez al mapa anterior que teníamos, o a esta imagen tan interesante aquí que tenemos en Wikipedia, y que, bueno, pues nos lo explica muy bien. Imaginaros en esta zona. Aquí estamos en el mar. Imaginaros que estamos en el Golfo de México. Temperaturas de 30 a 31 grados de temperatura en el mar. La radiación solar produce claramente la evaporación del agua del mar. A mayor temperatura hay mayor radiación, se produce mayor temperatura a nivel de la superficie del mar, entonces se produce una evaporación del agua del mar. Ese vapor de agua, que es aire caliente y muy húmedo, empieza a ascender. A medida que ese aire caliente y húmedo empieza a ascender por convección, por eso decíamos antes lo de convección profunda en la definición, cuando empieza a ascender por convección empieza a condensarse. Y cuando se condensa, como sabéis, pasa de un estado, en este caso gaseoso, que es vapor de agua, a un estado líquido, que es la condensación. Son pequeñas gotitas de agua que ya forman las nubes. Luego, por tanto, aquí el aire, al ascender, aire cálido y húmedo, se condensa y empieza a formar nubes. Estas nubes que se forman por convección y, como hemos dicho, porque es aire muy caliente y muy húmedo, al pasar a la condensación genera una energía. Esa energía en forma de calor. Cuando pasa el vapor de agua se transforma en estado líquido, se forma una energía calorífica, pero al mismo tiempo mecánica, es decir, que forma un poquito de viento. Y ese viento, al mismo tiempo, junto con el proceso de la ascensión por convección, hace que se genere ese viento circular que va a hacer que todo ese vapor de agua ascienda y que vaya condensándose al mismo tiempo. Así que se forma como una especie de chimenea. Esto es como una especie de chimenea que se forma pues encima de la superficie del mar. Aire muy caliente, muy húmedo y que empieza a ascender por convección y que al mismo tiempo la propia energía de la propia condensación produce más calor y por lo tanto sigue ascendiendo porque este aire caliente es mucho más caliente que el que tiene a su alrededor y por lo tanto se produce esta especie de chimenea que lo que hace es que toda la humedad, todo el calor que hay concentrado en la zona de la superficie del océano ascienda hacia capas altas de la atmósfera. ¿Qué ocurre cuando sube? Porque cuando sube, por supuesto, se va a enfriar. Cuando se enfríe se va a formar una zona de alta presión y ahora ya el flujo de salida, como veis, tiene en este caso el sentido de las agujas del reloj, cosa que abajo, como es una baja presión, al ser una baja presión va en contra de las agujas del reloj. Este aire que está en la zona alta, que hemos dicho que ha subido y se enfría, ahora este viento empieza, o este aire empieza a descender. Y esto lo vamos a ver en otro gráfico. Si nos vamos aquí ahora, aquí tenemos otro gráfico. Como vemos, este gráfico nos enseña de cómo el aire que está en las capas altas, que se empieza a enfriar, al enfriarse empieza a descender y desciende de nuevo hacia la superficie. Como aquí se ha generado una zona de baja presión, recordad, porque esta zona de baja presión se ha formado debido a la cantidad de aire que asciende hacia las capas altas, aquí se queda como una zona de vacío. Esa zona de vacío que se forma de baja presión
que los ciclones y los huracanes pueden llegar a presiones de 900 milibares, 902, 905, es decir, presiones bajísimas, eso se tiene que rellenar con nuevo aire, el aire que desciende de las capas altas y que llega otra vez a la superficie y que vuelve otra vez a rellenar esa zona de baja presión. Luego, por lo tanto, se forma una especie de círculo cerrado, como veis aquí. Aire que asciende porque está muy caliente y húmedo, se evapora, se condensa, forma nubes, llega arriba, se enfría y baja de nuevo otra vez formando una especie de círculo. A medida que este aire que desciende y llega a la superficie otra vez, se calienta de nuevo, vuelve otra vez a ascender. Como veis aquí, si vamos otra vez a la gráfica que tenemos en Wikipedia, al ascender puede formar brazos. Como veis, brazos, que son los típicos brazos de los ciclones, que son los frentes fríos, no frentes fríos, perdón, son frentes de nubes que se producen, pero que se producen no como hemos dicho antes, por el choque de dos masas de aire diferente, como hemos explicado de los ciclones que no son tropicales. No, se producen simplemente por la misma razón que hemos visto antes. El aire que desciende llega a la superficie, se calienta, es un aire caliente y húmedo y vuelve otra vez a ascender, va otra vez ascendiendo. Mientras que el aire ascienda, se produzca la saturación del vapor de agua y la condensación, se van a formar brazos, en este caso, de tormenta y que producirán las lluvias, claramente. Son bandas lluviosas. Entre banda y banda, sin embargo, como veis, entre banda y banda hay espacios en los que hay cierta estabilidad atmosférica y que no se producen tantas lluvias. ¿Por qué? Pues por la misma razón que hemos dicho antes, que aquí arriba el aire desciende, aquí igual, cuando el aire asciende, llega un momento en que ese aire frío vuelve otra vez a caer y cuando el aire frío cae se produce cierto grado de estabilidad. Así que aunque son zonas de bajas presiones, pero sin embargo entre brazo y brazo se produce ciertas zonas de cierta estabilidad porque el aire frío cae y entonces produce cierta estabilidad en estas zonas y no se produce tanta lluvia. ¿Qué ocurre en el famoso ojo del huracán? Mirad, en el ojo del huracán, en lo que se llama las paredes del huracán, es las zonas por las que el aire asciende y por lo tanto por donde se forma, en este caso, la pared, es decir, la pared de nubes, porque el aire está ascendiendo y se está condensando y se va formando la nube. Pero en el centro del huracán ocurre lo mismo que entre brazo y brazo. En las capas altas no todo el viento se esparce por las zonas exteriores del huracán, sino que hay zonas en las que en el centro del huracán, en las capas altas, en la troposfera, se enfría. Ese viento es mucho más denso y ahora ese viento que es mucho más denso desciende igual que aquí. Exactamente lo mismo. Desciende por esta zona central. Desciende por la zona central porque aquí en la zona central el peso del aire frío es superior a la velocidad de ascenso del aire caliente y húmedo. Pero es superior esa velocidad de descenso del aire solamente en la zona central, no en las paredes. En las paredes es donde realmente los vientos pueden ser de 200, 250 kilómetros, mientras que en las zonas centrales no. Como en la zona central el viento es muy inferior a la pared, tiene fuerza suficiente o capacidad para que ese aire frío que está en las capas altas descienda por la zona del ojo del huracán. Claro, esta zona es una zona más estable, aparentemente, porque siempre se dice que cuando está el ojo del huracán los vientos descienden, y es verdad, y que no hay nubes, y que no llueve, y es verdad, pero ojo, que precisamente, ojo con el ojo, que en la zona del mar, debido a las fuertes marejadas que se producen en estas zonas alrededor del ojo del huracán, se pueden producir olas que se han llegado a medir de hasta 40 metros entre la parte alta y el valle de la ola. Luego son zonas muy, muy peligrosas a nivel, en este caso, de la superficie del océano. Así que más o menos esta es la estructura, recordad de por qué se forma un ciclón y cómo se diferencia de los ciclones que, como hemos dicho, se forman en
en las capas más, en las latitudes más altas del planeta. Por lo tanto, espero que os haya ayudado un poquito a entender realmente cómo se forman estos ciclones. Tener en cuenta que los ciclones, por otra parte, son, como hemos dicho, son como chimeneas que al mismo tiempo lo que producen es una compensación de ese calor tan grande que hay en la zona de la superficie del océano. De hecho, los huracanes, cuando se mueven a lo largo de, por ejemplo, vamos a suponer, del Atlántico o del Golfo de México, por donde van pasando, van enfriando la superficie del océano a veces hasta 4 grados por donde pasan. Es decir, están de 31 grados de temperatura donde se formó, por ejemplo, un ciclón. Ahora, cuando se ha formado ese huracán y ese huracán se traslada a otras zonas, por donde pasa, va enfriando la superficie del océano hasta 4 grados. Ha habido ocasiones en las que si ha habido muchos huracanes seguidos, todo el Golfo de México se ha enfriado 1 grado, en general. No solamente por donde ha pasado el ciclón, sino todo el Golfo de México se ha enfriado 1 grado. Por lo tanto, es importante entender el efecto que producen estos ciclones. Son como termorreguladores, de alguna manera, de la superficie de los océanos. Cuando se calienta mucho el océano, se producen estos ciclones que de alguna manera regulan otra vez esa temperatura para que se vuelva otra vez a enfriar. No sé si el vídeo os ha servido para poder entender lo que es un ciclón, cómo se forman, todo el proceso que hay detrás de ello, la diferencia que hay, como hemos dicho, con las borrascas que se forman en latitudes superiores o latitudes inferiores. Pero bueno, espero que os haya ayudado a entender y en próximos vídeos hablaremos de los diferentes tipos, de las clasificaciones de huracanes, de ciclones, para que lo podamos ir teniendo un poquito más claro todo este tema. Espero que os haya gustado y hasta otro vídeo.